fuego no se apagará. Amén. Arriba todo el mundo. Te alabamos, Dios. ¿Cuántos pueden dar un grito de alegría? ¿Cuántos pueden dar un grito de victoria? ¿Cuántos quieren seguir alabando al Señor? Amén. Oh, te adoramos. Él te lleva de gloria y en victoria en victoria. Oh, te adoramos. Te exaltamos, Padre.
luz brillando en mí y atrás. Que podamos liberar la presencia de Cristo en esta tarde. Oh, y que todos oigan que la esperanza perfecta que hizo. El título del mensaje de esta palabra se llama ¿Qué hacer en un barco que se hunde? ¿Qué hacer en un barco que se hunde? Por supuesto usted dirá, pastor, yo iría a un salvavidas, iría directamente a buscar el bote inflable en medio del mar. Lo cierto es que se da una palabra y una enseñanza bíblica que quiero compartir esta noche. Allí en el libro del Evangelio de San Marcos, si usted me puede acompañar en su Biblia, o creo que lo podemos ver en la pantalla, San Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante, dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Diga conmigo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba y en la barca, y había también con él, con Jesús, otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y les despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió Jesús al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Gloria a Dios. Y les dijo Jesús a sus discípulos, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hasta ahí la palabra de Dios. ¿Qué hacer o qué harían los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos? Yo quiero desarrollar en estos minutos este mensaje que tiene que ver justamente también en tiempos donde estamos viviendo hoy por hoy en día. Quiero hacer una pequeña introducción de este mensaje. Jesús venía enseñando versículos anteriores, capítulos anteriores, yo le llamo la parte teórica. Va a haber una parte teórica en la vida de los discípulos nuestras y va a haber una parte práctica. Jesús estaba entrenándolos
como esta noche estamos aquí en la casa de Dios, recibiendo la parte teórica del mensaje. Usted está recibiendo información de parte de Dios para que cuando mañana, algunos es feriado, no trabajan, otros sí, vayan a trabajar esta semana. Usted va a comenzar a vivir la parte práctica del mensaje. Jesús venía enseñando a las multitudes acerca justamente de la parábola del sembrador, acerca de la parábola de la semilla de mostaza, acerca del uso de las parábolas. Estaba en la orilla del mar de Galilea enseñando al pueblo de Dios el mensaje de la palabra. Y les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Ya había llegado la noche, ya estaba cansado, me imagino, el Señor Jesús de hacer milagros, ya estaba en un estado de vamos a descansar un poco del otro lado del río o del lago, porque nos espera otro largo día. Y vayamos a la otra orilla. Este primer aspecto de la palabra de Dios, vayamos a la otra orilla, yo creo que es equivalente a sus discípulos, y esta noche entender la palabra de Dios es igual a decir, viene el ascenso para sus discípulos. Viene el crecimiento espiritual para sus discípulos. Hoy quiero enseñarles una lección práctica, dice Jesús. Hasta ahora habían visto la teoría, habían escuchado, pero ahora viene el momento de poner en práctica la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pasemos del otro lado. Ustedes ya leyeron toda la palabra y vieron todo el desenlace que se desató. A menudo, aunque nos llama la atención el lanzarse a un nuevo desafío, el pasar del otro lado, generalmente nos dejan sucesos en el camino, pasan cosas. Y acá los discípulos se subieron a las barcas y se subieron con Jesús, eran expertos, Pedro, eran todos pescadores, hombres que estaban al lado de la ribera, sabían cómo enfrentar las diferentes tempestades. Lo cierto que en el momento, en una circunstancia que se da en sus vidas, empiezan a remar para el otro lado y la Biblia describe que se da una gran tempestad de vientos que echaban olas de una barca a la otra y se anegaban. Y aquí en esta noche yo sé que hay un capitán de barco y saben lo que significa cruzar el río de la Plata cuando se levantan grandes vientos, lo peligroso que puede ser, las olas que pueden llegar a ser de 2 metros, de 3 metros, y realmente puede dar vuelta un barco, ¿verdad? Lo cierto es que los discípulos estaban allí con el Señor Jesús en el medio del lago, cruzando al otro lado, y se dan circunstancias en sus vidas, y yo me preguntaba durante todo este fin de semana, ¿será que el Señor sabía que se iba a levantar una gran tempestad o vino de repente? ¿Usted qué opina? Sabía Jesús. Ya sabía lo que iba a pasar al cruzar del otro lado. Se iba a levantar una gran tempestad que a los discípulos les iba a enseñar una lección. Como esta noche a nosotros. La palabra nos va a enseñar una lección. Lo primero que nos va a enseñar, la primera lección que yo quiero dejar esta noche al pueblo de Dios, y como primer punto, que el pasar del otro lado muchas veces significa dar el paso, avanzar, empezar a buscar a Dios, empezar a congregarse, empezar a servirle. Y se levantan tempestades, se levantan vientos, se levantan dificultades en tu vida, se levantan opresiones que no estaban en tus cálculos, no estaban pensados en tu vida. Decías, pero ¿cómo me pasó esto? ¿Qué más me puede pasar? He escuchado personas aquí que me dicen, ya toqué fondo en mi vida. ¿Qué más? ¿Qué otra tempestad me puede pasar? Y algunos dirán, bueno, quizás los más religiosos pueden decir, pero si te pasó esto es porque algo hiciste. Si pasó lo otro, algo te hiciste. Si te quedaste sin trabajo es porque algo hiciste. Si, ¿qué pasó? No diste para la obra. Alguno juzgará humanamente. ¿Qué pasó que tenés esta enfermedad? Y lo cierto es que en esta lección nos enseña que el hecho de que andamos realmente fielmente en el camino de Dios no significa que no nos va a librar el Señor de atravesar por tormentas y tempestades en la vida.
Gloria a Dios por ese amén. El hecho de caminar con el Señor, el hecho de andar con el Señor, no significa que el Señor te va a abandonar en el camino. Jesús estaba en la barca, Jesús estaba con sus discípulos y sin embargo hubo grandes tempestades y grandes pruebas en su vida. ¿A quién le echaría la culpa sobre esto? Si entonces podemos entender que lo que significa aquí la palabra de Dios es que el Señor estaba en la barca también con la prueba y con la dificultad. A veces uno dice, Señor, te olvidaste de mí en la dificultad, te olvidaste de mí en la adversidad, te olvidaste de mi barca. Y Jesús estuvo en tu barca, y Jesús estuvo contigo, y Jesús está en tu barca, y Jesús estará en tu barca todos los días de tu vida. Lo dice la palabra de Dios, denle ese aplauso a Él. ¡Gloria a Dios! El Señor no prometió continuos tiempos de bonanza a los suyos, ni que sean librados siempre de las experiencias amargas y peligrosas. Si usted ha escuchado un evangelio así, yo quiero decirle que no es real. Que el evangelio real, si usted lee el libro de Hebreos capítulo 11, va a ver cómo eran los hombres y las mujeres de Dios. Pero de todas esas dificultades, Dios siempre libró a su pueblo. Hubo adversidades, por supuesto. Hubo dificultades, por supuesto. Pero hay varias cosas que usted y yo tenemos que asegurarnos esta noche. Que Jesús esté en su barca es una de las cosas que usted tiene que asegurarse. Que Jesús esté despierto o durmiendo en la popa de su barca, lo más tranquilo. Significa que va por buen camino. No significa que Jesús se olvidó de mí, Jesús se apartó de mi vida y Jesús me hizo esto y se fue a otra barca y me abandonó. No. Por el contrario, yo quiero animarla a que no piense así, a que si viene la prueba, si viene la adversidad, diga gloria a Dios porque algo Dios me quiere enseñar para mi vida. ¿Le cree a Dios? Esto me lleva a entender que el Señor estará con nosotros todos los días en el camino. Cruzar del otro lado, esta noche el Señor te dice, quiero que aprendas una lección práctica en tu vida. Quiero que cruces del otro lado y cuando cruces del otro lado, en el camino van a ocurrir cosas. Pero quiero que confíes en mí, te dice el Señor. Quiero que aprendas. El Señor dice ya en el último capítulo de Mateo 28:20, cuando ya estaba allí, Jesús les dijo a los discípulos, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. ¿Y cuáles son los mandatos que Jesús te ha dado? Amarás a ¿quién? A Dios por sobre todas las cosas. Y amarás al Señor con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Enseñen a los nuevos discípulos de Betel, gloria a Dios, a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, dice Jesús esta noche. Miren qué palabra. Y tengan por seguro esto, dice, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos, denle ese aplauso a Él. Estoy con ustedes. Dice Mateo 28:20. Si mi versión no se equivoca, dice, tengan por seguro. Decir al que está al lado, tené por segura, tené por seguro. Grabátelo esta noche, iglesia. Ten por seguro que Jesús está con ustedes algunas veces. Dice. Dígalo en voz alta, siempre. Siempre en medio de la prueba, Jesús estará contigo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? En medio de la adversidad, Jesús está contigo. En medio del dolor de tu cuerpo, Jesús está en el control. En medio de la economía, de la ausencia de algo que pasó, Jesús está allí.
Tengan por seguro hasta el fin de los tiempos, dice. Usted tiene que tener por seguro esta noche que Jesús va a estar con usted y que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Nada, ninguna tempestad, ningún huracán, ninguna tribulación, ningún tsunami, nada va a permitir que los planes de Dios no se cumplan sobre la iglesia, sino que se van a cumplir los planes de Dios. Se van a levantar una gran tempestad de viento seguro. Pero ¿qué piensa usted? ¿Que para qué sirvió eso? ¿Qué pensamos que estas situaciones prácticas coinciden con la parte teórica que usted aprendió? Gloria a Dios, sabe mucho de la teoría. Ahora vamos a la práctica. Ahora vamos adentro del mar donde se levantan los vientos, dijo Jesús. Ahora les voy a enseñar a sus discípulos, les voy a enseñar a ustedes la lección más grande de su vida. De eso se trata el Evangelio, porque si no nos quedamos con la teórica y nunca salimos. Los médicos, yo sé que cuando estudian y se preparan, tienen 5 o 4 años, no sé exactamente, de teoría, y el último año lo hacen de residencia en los hospitales, ¿verdad? Se preparan para salir al campo. Esto sucede en los médicos y salen y se preparan, están en la teoría. Los jugadores de fútbol están en la teoría, todo el tiempo entrenando y después salen a la cancha a jugar. Bueno, no hablemos de esto porque van a pensar ya en un equipo. Mejor no hablar de fútbol esta noche, vamos a evitarlo. Pero lo cierto es que primero viene la parte teórica y después la parte práctica. Primera de Corintios 10:13 dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Repita conmigo: fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que puedan resistir. Jesús estaba en la popa durmiendo. Maestro, no tienes cuidado que perecemos. No tienes cuidado que nos morimos. No tienes cuidado que mi familia está en bancarrota. No tienes cuidado que mi economía está en tribulación. No tienes cuidado que he perdido el amor y la fe. No tienes cuidado, Señor, de mí. Así eran sus discípulos. El Señor puso a prueba la fe de sus discípulos en el ámbito cotidiano de sus vidas. No la puso, la prueba no la puso fuera del agua, la puso dentro del agua, donde ellos se mojaban, donde ellos iban a pescar, donde ellos sabían cómo moverse. Allí es donde vieron la prueba. Las tribulaciones y las pruebas de la vida nos muestran muchas veces la inutilidad o la incapacidad de que pensamos que esto lo vamos a dominar, esto lo sé hacer, pastor. Yo sé cómo hacer este trabajo, lo sé hacer. Y ahí el Señor nos deja inutilizables, nos deja que no podemos tomar decisiones correctas. ¿Por qué? Porque Él quiere justamente esa dependencia de Él. A veces, finalmente, esa prueba nos quita el orgullo y la autosuficiencia y nos trae al trono de la gracia de Dios. El orgullo y la autosuficiencia del ser humano tiene que morir en la tempestad. Cuando ya no podés hacer nada y decís: Señor, acá tengo que confiar en ti o mi barco se hunde. Acá dependo de ti o mi barco se hunde. Y ahí es donde, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando tu barco se está hundiendo? Por supuesto, como hicieron los discípulos, ir a Jesús. Yo me lo imagino en esta noche al Señor durmiendo allí. Me imagino este lugar como un barco, sus discípulos en alta mar, olas de 2 metros mojándolo. Quiero decirle que cuando estés con Jesús te vas a mojar. Y un poco de agua no va a venir mal. Ay, pastor, pero me estoy mojando un poco. Ah, pero hace frío en este barco, hay viento. Ah, pero yo quería un clima más tranquilo, Jesús. Jesús estaba en la popa durmiendo allí. Estaba descansando y diciendo: usted no me puede ver allá atrás, pero bueno, no importa.
yo me voy a tirar un ratito aquí a descansar. Y Jesús estaba lo más incómodo que había en la vida, dormir arriba de una madera. No tenía una almohada de esas inteligentes de ahora que le abrazan la cabeza, la nuca, y usted puede dormir plácidamente. No había nada de eso, era peor que esta tabla de bajo que tiene acá mi amigo. ¡Duro! Y Jesús estaba durmiendo. ¿Usted piensa que a Jesús no le mojaban las olitas? ¿Usted piensa que a Jesús no se le movía el barco? ¿Usted piensa que a Jesús no se le movía todo de un lado a otro? Y él estaba lo más campante durmiendo, y sus discípulos desesperados. Maestro, despertate, despertate. Y el Señor dice, ¿qué pasó? ¿Qué les pasa? Estaba todo calculado en los planes de Dios. Ya sabía él que se tenía que despertar. Ya sabía que tenía que calmar la tempestad. Dijo, hace algo, Señor, porque nos vamos a hundir. Cada vez nos está entrando más agua en esta barca. Mi barco se está hundiendo. ¿Cuántas veces habrá dicho eso usted? ¿Qué pasó, Señor, con esto? ¿Qué pasó con mi barca? ¿No era que estabas? Y de repente parece que no está, porque estaba durmiendo, porque quería que usted lo despierte. ¡Despertá, Señor! No aguanto esta angustia, no aguanto esta necesidad. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Jesús se levanta y les dice, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué están preocupados? Si yo estoy en tu barca, si yo estoy en tu barca, ¿por qué estás amedrentado? Eres vos, Señor. Y el Señor se levanta y con esa autoridad que tiene nuestro Señor Jesús, autoridad sobre todo nombre, que es en el nombre, por sobre todos los nombres. No hay otro en el cielo y en la tierra. Cuando usted dice Jesús, es como que los cielos se abren. Y Jesús dice, acá hay un hijo, una hija que está clamando. Calma mi tempestad, calma mi tormenta, calma mi dificultad. Y el Señor con voz de mando, no hay demonio que no se le sujete, no hay diablo que no se le sujete, no hay nada en la tierra y en el cielo que no se le sujete, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¡Aleluya! ¡Gloria! No hay enfermedad que no se sujete al nombre de Cristo. No hay enfermedad, no hay tribulación, no hay prueba. No hay diablo que tenga autoridad sobre tu vida. Más bien usted tiene que levantarse en ese barco. ¿Por qué no tienen fe? Les dijo. Lo último, y ya vamos a orar. Me quedan 9 minutos de este mensaje. ¿Por qué estás amedrentado? ¿Por qué estás preocupado? La importancia, iglesia, en esta noche de esta lección. Cruzar del otro lado es hermoso porque va a elevarte en tu madurez espiritual. Déjame decírtelo. Cruzar del otro lado va a hacer que tu vida espiritual madure. ¿Cuántos dicen amén? Me parece que no le gusta subirse a la barca. Bien, por fin. Un poco de movimiento, un poco de agua, un poco de lluvia, un poco de tribulación, un poco de dificultad. Ah, pero pastor, ¿qué me está diciendo? Yo pensé que me iba a venir a animar a la iglesia. Sí, porque hay salida. ¿Sabe cuál es el secreto? Que en el nombre de Jesús usted tiene que confiar y enfocarse. No en el nombre del patrón, del jefe, del dueño, del pastor, en el nombre de Jesús. Decir, Señor, yo confío en esta palabra que tiene poder. Y cuando Jesús se levanta en tu vida, reprende a los vientos. Y les dice, callen vientos, enmudezcan. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Grande bonanza.
Se va a hacer gran bonanza en tus vientos, en tus huracanes. Se va a hacer gran bonanza. Y luego cuando cruces del otro lado, saldrás de la barca con Jesús y seguirán las experiencias con Él. Serán otros capítulos, serán otras lecciones. Pero Dios este fin de semana me puso en el corazón a hablarte de esto. No importa la adversidad, no importa la tempestad que estés pasando, no importa la dificultad que estés pasando, porque Jesús está en tu barca y Él no va a permitir que se hunda tu barca. Parece que le entró un poco más de agua de lo normal, pero gloria a Dios. Te desesperaste porque estabas en el medio del mar y no podías llegar a la orilla. Y decías, pastor, no llego, me cuesta, no llego, estoy lejos. Y Jesús calma tus tempestades. Parece que no llegás, pero yo te puedo decir que la palabra de Dios lo dice claramente. El profeta Jeremías, en el capítulo 33, versículo 3, nos da una palabra profética para esta noche. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Te enseñaré la parte práctica. Te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú todavía no conoces. Pero tenés que ir del otro lado. Tenés que pasar con Jesús del otro lado. No solo, no lo dejes afuera de tu barca, Jesús. Por nada del mundo, decís, Señor, entra a esta barca. Entra a la barca de Betel, Jesús, entra. Comandá esta iglesia, lo otro, todo lo que vos quieras. Yo quiero animarte, iglesia, ya para orar. No lo dejes a Jesús afuera de tu barca. No lo dejes. No lo dejes al Señor afuera de tus proyectos. Cuéntalo a Él en tus proyectos. Cuéntalo. Hazlo parte de tus proyectos, porque después no nos vamos a levantar. Y si, ¿dónde está Jesús? Estaba en la barca de Betel allá. ¿Y pero por qué no vi? Porque no me dejaste entrar a tu barca. Hazlo parte. Decir, Señor, yo quiero que vengas a mi barca, que por más que estés durmiendo, yo voy a seguir remando, y cuando te necesite, cuando clame, te vas a despertar y me vas a ayudar en los momentos más difíciles de mi vida. Pero por favor, no lo dejes a Jesús afuera. Escúchame este mensaje. No lo dejes afuera de tus proyectos. Vengo hasta aquí atrás a decírtelo. Déjalo, por más que el Señor haya estado cansado obrando todo el día milagros. No lo dejes al Señor afuera. Nosotros nunca dejamos. Hoy el hermano Nicolás Lanuti contó un testimonio a la mañana tremendo, que yo se lo voy a compartir. Él decía que amaba servir a Dios y era ingeniero en una fábrica, y de repente quería servirle a Dios y pidió en el trabajo una semana para irse a Córdoba a un evento a servir a Dios, y le dijo al dueño de la fábrica que renunciaba esa semana a su sueldo con tal de servir a Cristo, y el jefe de la fábrica aceptó. Dijo, bueno, vaya, y se fue con todos sus hijos allí a este lugar a servir a Dios. Y cuando volvió, el dueño de la fábrica le dijo, Nicolás, tengo que decirte algo. No solo no te voy a descontar la semana de trabajo, sino que te voy a aumentar el sueldo. Gloria a Dios. La gracia estaba con él. La gracia de Cristo estaba con él, porque lo puso a él en primer lugar. Primero busca el reino de Dios. Estos mensajes te hacen bien, iglesia. Esta es la información que tenés que recibir. Primero el reino de Dios y después todo lo demás. Todo lo demás. Gracias por ese amén. Aquí lo tienes, Gustavo. Y bueno, yo contrato algunos amén cuando veo que
Cuando veo que el amenómetro baja. ¿Cómo? ¿Quién? Gloria a Dios, tome Hugo. Tiene su amén. Ya está, no se mal acostumbre. No tengo caramelos para todos. Lo cierto es que... Toma, Joel, ya que estás así, endulzate la vida. Vamos a orar en esta noche. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y te enseñaré adentro de la barca. Te quiero enseñar a que no tengas temores, sino que confíes en mí, dice el Señor. Quiero enseñarte. Y cuando pases, se va a calmar y va a decir: ya pasó. Jesús, gracias. Gracias, Señor. Inclina tu rostro ahí donde estás. Gracias, Señor. Dígale gracias. Porque yo sé que tú estás en mi barca. Y mi barca no se va a hundir. Tú la sostendrás. En mi barca está mi matrimonio, están mis hijos, están los íntimos. Oh Jesús, yo te pido que tú seas el que nos dirija en medio de las tribulaciones y las pruebas. Que nos ayudes en momentos difíciles. Señor, en cada escenario que pueda existir en nuestras vidas. Señor, este mensaje tiene por lección final que tenemos que aprender de la autoridad de Jesús. La autoridad que es sobre todo nombre, sobre toda enfermedad, sobre todo proceso en tu vida. Huracanes, tempestades, terremotos, tsunamis, sequías, volcanes, frío, calor, desnudez, virus, epidemias, lo que pueda amenazar y destruir una vida. Jesús, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro sustentador. Tú nos vas a hacer que descubramos, Señor, los secretos escondidos. Te enseñaré, dice el Señor, cosas grandes por esta tempestad. Te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces, pero van a ser reveladas por el Espíritu Santo. Te enseñaré, dice el Señor. Este nuevo peregrinar que estás aquí en Betel, en la iglesia, el Señor nos va a enseñar. Vamos a caminar en ese estado de fe. Vamos a caminar en ese estado sobrenatural y vamos a ver al Señor obrar. Y yo oro para que usted también sea parte de este mover de Dios aquí en Betel. Para que usted lo vea a Jesús obrar en su familia. Yo como pastor anhelo que usted lo vea obrar a Jesús frente a sus necesidades, frente a sus tempestades, frente a sus preocupaciones. Yo le pido a Dios, Señor, calma las tempestades de mis hermanos. Calma las dificultades, calma las tribulaciones, Señor. Porque cuando lleguemos del otro lado, habremos aprendido grandes lecciones en el camino. Habremos madurado, Señor, por cierto. Habremos crecido en la fe y nos habremos fortalecido en el conocimiento de Cristo en nuestras vidas. Y habremos aprendido que tú estabas en nuestra barca y que tú detuviste la tormenta y detuviste los vientos y detuviste los huracanes. Todo lo que se levantó en el camino, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, se detienen las dificultades en tu vida, iglesia. Oh, aleluya. Padre, yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos en esta noche, ahí donde están sentados. Que bendigas cada matrimonio, Señor. Que bendigas cada hombre y cada mujer en esta noche, Señor. Que bendigas sus entradas y sus salidas, Padre, esta semana. Que bendigas su economía y sus dificultades no sean más carga de las que ellos pueden llevar, Señor. Como dice tu palabra,
Ellos no van a tener más carga de la que pueden soportar. Tú les darás la salida a su tiempo, Señor. Ellos no van a cargar más de lo que pueden cargar en sus espaldas. Yo oro en esta noche pidiéndote tu bendición sobre cada hombre, sobre cada mujer aquí reunido en este templo. Oro por sus hijos, oro por sus nietos, oro por su matrimonio, Señor, para que tú estés en su hogar. Usted está viendo y está viviendo lo sobrenatural en Betel. Hay cosas que son naturales, propias de un crecimiento, y hay cosas que son sobrenaturales. Escapan al pastor o a la mujer del pastor o a los líderes. Y damos gracias a Dios porque Él está en esta barca. Él es parte de este movimiento. Él es parte principal, es el alfa y el omega de Betel. Es el principio y el fin de esta iglesia. Él hace y deshace como quiere. Él es quien gobierna, Él es quien levanta líderes y obreros, Él es quien promociona, Él es quien te dirige, Él es quien te da el querer como el hacer en tu corazón. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Aleluya. Por un tiempo pasarás, pero esto se va a detener. Esto se va a detener en tu vida. Y verás del otro lado que ya habías pasado y dijiste, qué bueno. Cómo me enseñó a madurar, cómo me enseñó a crecer el Señor. Señor, esta lección ya la aprendí. Esta lección ya me enseñó. Yo te agradezco, solo te doy gracias. Dale gracias en medio de la tribulación y la dificultad. Dale gracias a Jesús. Dale gracias en medio de esa adversidad. Dale gracias al Señor. Al principio parece causa de dolor, parece causa de enojo, ¿verdad? Parece causa de el síndrome de desorientación, el síndrome de haber perdido la brújula, el síndrome de haber perdido el norte en tu vida. Pero esta noche Jesús te está volviendo el norte, te está dando el GPS, la brújula para seguir adelante. Te está ahí mostrando el norte. Manta arriba rabaso amante rebeke. Urrimaramaso amante rebeke. Urra barabashi barabarabasoa. Tómalo, iglesia, tómalo, mujer, tómalo. Recibe, Señor, la gloria, la honra y el honor sobre cada matrimonio, sobre cada familia, Señor. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Señor. Déjalo entrar a Jesús a tu barca. Urra barabashi barabarabasoa. Déjalo que Él gobierne tu barca. Y si Él gobierna tu barca, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, iglesia. Todo va a estar bien, mujer, en tu vida. Recibe paz en medio de la tempestad. Recibe paz esta noche. Recibe un manto de paz. Él te va a promocionar. Él te va a promocionar. Yo quiero animarte a darle la gloria todo siempre a Él. Gracias, Señor. Gracias. Levante, antes de irse, levante sus manos y adore a Jesús. Dígale, Señor, gracias, porque tú calmas la tempestad. Vamos a adorarle con esta canción. Dígaselo a Él. Sí, Señor. En mi barca esta noche te adoraré. Te adoraré, Señor. En medio de la prueba te adoraré. Levante su mano y adórelo a Jesús.
te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, Mi Dios, así eres tú. sí Señor, Aquí estás, en medio de mi tribulación, mi corazón, Jesús está allí. te adoraré. Jesús está en tu prueba. Aquí, 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 hoy. Estás tocando mi corazón. Sí, Señor. Te adoraré. Sí, Señor. Te adoraré. Toda la iglesia adorándole a Aquí Jesús. estás, Aquí, Señor, sanando mi corazón. te adoraré. Te adoro. Levante sus manos, iglesia. Aquí estás, Dígale al Señor. tocando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Hoy siempre te llamamos Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, Mi Dios, así eres tú. dígaselo a Él esta noche. En medio del barco, ahí en el mar. Milagroso, Va las abres tormentas, caminos, Señor. cumples promesas, Detienes luz en huracanes. tinieblas, mi Dios, Así es.